Hola, soy la licenciada Estela Busowski. Quiero hablarles hoy en el marco de la visibilización y concientización del TDAH. Quiero decirles que es una condición, que es un trastorno del neurodesarrollo y que lo podemos tener muchos de nosotros. Y lo que quiero comentarles es que, entre otras cosas, primero de todo, que es posible de convivir entre todos con niños o adultos que tengan un trastorno del neurodesarrollo y en este caso del TDAH. Afecta sobre todo a la conducta y a la atención, ¿no? Es decir, que lo que más que nada yo me quiero dirigir a darles esta información es en la afectación que tiene en las funciones ejecutivas. Es decir, que nosotros tenemos un área en nuestra corteza cerebral que hace que nosotros tengamos que organizar nuestra conducta en función al objetivo que tengamos en mente o al estímulo que tengamos enfrente. Entonces, niños o adultos con TDAH suelen tener muy alterada esta organización de la conducta. Por eso les digo que afecta la parte de la conducta y por supuesto, como es un TDAH, ahí estamos hablando justamente del déficit atencional, es decir que también en este sentido de focalizar el estímulo y después mantener la atención hasta desde empezar y terminar logrando una organización de la conducta es bastante difícil, se pierde muchísimo la atención, se distrae mucho la persona y tiene otra afectación más, que es la regulación de las emociones en base a la conducta. Cuando nosotros estudiamos el TDAH sabemos que hay una desregulación en la zona de la organización, la zona cerebral de la organización de la conducta y también en una zona llamada zona de las emociones en el sistema nervioso. Entonces estas dos partes deberían estar funcionando de forma muy unida. Cuando nosotros nos dedicamos a realizar una conducta, nos focalizamos en lo que vamos a hacer, nos focalizamos en el contexto y en el estímulo con el cual vamos hacia dónde vamos a conducir nuestra conducta y en todo esto tenemos una voluntad para hacerlo, ¿sí? Hay todo un funcionamiento afectivo para el cual nosotros vamos a poner toda nuestra energía para poder desarrollar la conducta lo más coordinada posible, lo más organizada posible. Esta organización sincronizada entre la conducta y las emociones, las personas, niños o adultos con el TDAH, no está sincronizada. No está organizada. Entonces hay desregulación de las emociones, por ejemplo, hay deseo de realizar una conducta, pero con un alto nivel de energía emocional que perturba a la conducta en sí misma de la persona, es decir, de tanta exacerbación por ahí no la logra terminar, no la logra empezar, ¿no? Y también exacerba y altera al contexto que está a su alrededor, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esta relación de conducta organizada con afectividad es la que suele estar muy alterada en las personas con el TDAH y agregado a esto está también la dificultad de mantener y focalizar la atención. Entonces, a grosso modo, quiero usar este medio para comentarles este aspecto de lo que implica el TDAH y que es el que más podemos ver en todos lados. Lo vemos en la escuela, en los niños, que no solamente tienen dificultades en la organización de la conducta, sino otro detalle más, que es lo que llamamos la iniciación de una conducta. Es decir, cuando nosotros vamos a comenzar a hacer algo, tenemos que tener una anticipación de qué es lo que necesitamos para poder realizar la tarea y también tenemos que tener una idea anticipada de qué es lo que queremos concretar como resultado al hacer esta tarea. Esta iniciación está afectada en las personas con TDAH. Se ve mucho en el trabajo, se ve mucho en la escuela, ¿sí? Afecta, como les dije, la conducta y altera al contexto. Entonces, por supuesto, también, y ahora se debe notar muchísimo, en plena cuarentena,
en la familia, ¿no? Desorganizaciones en todos los lugares, al empezar a cocinar, al empezar a ordenar quizás la cama, al tener que hacer alguna actividad de ayuda por ahí en algún espacio de la casa. Suele suceder que niños contestan diciendo no lo quiero hacer. En realidad tienen muchas dificultades para iniciar. Por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar en este sentido? Si estamos en casa y forma parte alguien del grupo familiar con esta condición, lo que tenemos que hacer es ayudarlo a iniciar esa tarea. Una vez que se organizó, inició la tarea, también esa persona en lo posible tiene que tener claro cuál es el paso a paso de lo que tiene que hacer, ¿sí? Si tiene que ordenar una cama, bueno, partir de la base de qué es la cama, lo que tiene que ordenar, con qué cuenta, qué es lo que sucede, y ahí ayudarlo a comenzar la tarea. Y después que sepa el paso a paso, que va primero, se enderezará primero las sábanas, luego la frazada, etcétera, etcétera. Sabe cuál es el paso a paso y ahí lo puede concretar, ¿sí? Entonces se requiere contención, comprensión del contexto, contención, una mínima orientación al inicio de la actividad y una descripción del paso a paso para que puedas saber cómo terminarla. Esto ayuda muchísimo para que tanto la persona con esta condición como todo el contexto no se vean tan alterados, porque la alteración del contexto altera más todavía a la persona con este trastorno y entonces se vuelve todo un gran caos frente al cual la persona con un TDAH puede reaccionar muy mal frente a este caos. Puede reaccionar con una desregulación muy fuerte en lo emocional, que puede llegar a ser hasta una situación inesperada totalmente, o puede también reaccionar inhibiéndose, aislándose, es decir, una conducta contraria. Entonces, toda esta situación es importante que cuando estamos como contexto, como grupo familiar, quizás como docentes, sepamos con quién estamos tratando y cuáles son las características que tienen. Yo los aliento porque siempre hay posibilidades de salir adelante respetando al otro como es y ayudándolo en la medida que tengamos información. Y si no, buscar información. Y además, las terapias, que nunca están de más. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso puede compensar aquello que no se le ha dado desde su desarrollo. Entonces, a medida que uno toma conciencia, toma conocimiento y luego entrena la conducta de manera tal de poder hacerla lo más ordenada posible y lo más adaptada al contexto social posible, produce una satisfacción en la persona, una satisfacción y una tranquilidad en todo el entorno, y esta armonía se puede lograr. Así que los aliento a que busquen ayuda, a que busquen información y que sobre todo respeten a las personas con el TDAH, que las visualicen y formamos parte todos de este gran contexto de personas en diversidad. Muchas gracias y estamos en contacto.